En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 6 de noviembre de 1975 que Hassan II, rey de Marruecos, aprovechando que Franco estaba moribundo, iba a poner en práctica lo que se denominó la Marcha Verde. Envió a más de 300.000 personas, algunas de ellas armadas, dirección al Sáhara Occidental. Allí les esperaban militares españoles que debían recibir órdenes para abrir fuego. Cuando Franco, postrado en una cama y al que apenas le quedaban 2 semanas de vida, fue informado de los acontecimientos, ordenó declarar la guerra a Marruecos. Pero ni Arias Navarro, a la sazón presidente de España, ni tampoco la cúpula militar decidieron obedecerle. España se encontraba en una situación de crisis interna. La dictadura tocaba su fin y era hora de poner en marcha una transición de la que se desconocía cuál iba a ser el final. Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, quien a la postre iba a ostentar la jefatura del Estado de España, que mantenía muy buenas relaciones con Hassan II, telefoneó al dirigente marroquí para que detuviera la invasión utilizando su pueblo como escudos humanos. La respuesta de Hassan II a Juan de Borbón fue la siguiente: ¿qué mejor momento voy a encontrar para recuperar el Sáhara? Los ciudadanos avanzaron con el Corán en la mano y la bandera marroquí hasta que, finalmente, la Marcha Verde, que contó con el apoyo de Estados Unidos y Francia, triunfó. Y los españoles abandonaron el Sáhara en 1976. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 27 de marzo de 2022, España, como saben, ha desencadenado una crisis no solo nacional, sino también internacional por su cambio de postura en relación al Sáhara Occidental. Un cambio de postura que ha hecho Pedro Sánchez saltándose todos y cada uno de los pasos que debía seguir y que ha supuesto que Argelia, nuestro principal proveedor de gas, haya retirado a su embajador. Eso sí, hemos recuperado a la embajadora marroquí, que ha vuelto a territorio nacional, y todo ello con un supuesto acuerdo que realmente no es más que una carta que ha enviado Sánchez a Mohamed VI, que no hay que olvidar que, siguiendo a su padre, también ha utilizado a los ciudadanos inocentes como armas y nos los ha estado enviando durante mucho tiempo a Ceuta y Melilla. Hace escasos meses ocurrió en Ceuta, y vimos esas imágenes, pero que algunos creen que se puede conseguir que Marruecos, y que esa idea que tienen ellos del Gran Marruecos, de hecho ellos hablan siempre de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, creen que con una cartita van a solucionar el asunto. Incluso nos lo intentan vender como un acuerdo. Esto no es un acuerdo. No es un acuerdo. Y que, por supuesto, no va a cumplir Marruecos porque, nos guste o no nos guste, ellos nos ven como nuestros enemigos. Y el principal enemigo de España es Marruecos, porque Marruecos desea invadir y conquistar territorios que son españoles. Esta es la realidad y, sorprendentemente, este cambio de postura, pues desde luego que nos deja en el momento energético en el que nos encontramos en España y también en Europa. Ahora hablaremos de ese acuerdo de Estados Unidos con Europa en cuanto al gas se refiere. Nos deja en una situación que, si mañana Argelia decide cortar por completo su gasoducto, a ver qué es lo que hacemos. Pero bueno, todo esto lo vamos a comentar también en este podcast con Marc Vidal, que Marc Vidal, para el que no lo conozca, tiene un canal de YouTube, bueno, es muchas cosas, pero tiene un canal de YouTube que hace análisis económicos y trata todos estos asuntos, lo explica de maravilla. Yo no lo conocía personalmente hasta el día de la entrevista, así que lo seguía en su canal de YouTube, que también recomiendo que lo hagan ustedes, y la verdad es que es un tipo fantástico y yo creo que la entrevista les va a gustar. También quiero agradecer a los que estuvieron en la presentación de mi último libro en Zaragoza, El Rebaño. Muchísimas gracias por todos los que estuvieron allí, por esperar la cola para que pudiese firmar a todos. Y la verdad es que no sé cómo agradecerles el cariño y el afecto que ustedes me dan cada día. Y sobre todo también es un placer poder conocernos en persona, porque muchas veces, pues bueno, la distancia virtual ya parece que nos conozcamos, pero siempre es un placer poder hacerlo en persona, saludarles, firmarles y fotografiarnos y estar conversando un ratito. Vamos a abordar todas estas cuestiones, pero antes
Ya saben, una pequeña pausa para que dejen su like y su comentario, que no cuesta absolutamente nada por aquello del algoritmo. Muchísimas gracias por su like y por su comentario. En este programa vamos también a contestar en este podcast a las preguntas de los miembros del canal de YouTube, suscriptores de iVoox y patronos. Y también, que lo comentamos muchas veces, pero todavía me lo siguen preguntando, si usted se hace miembro del canal de YouTube, o tanto en Patreon como en iVoox, tiene acceso a todos los podcasts históricos exclusivos, desde el primero hasta el último. No es que una vez se hace miembro del canal, entonces tiene acceso, no. Se desbloquean absolutamente todos, tanto en Patreon como en iVoox, como en los miembros del canal de YouTube, y ahí los pueden escuchar. En relación a la cuestión de España, en cuanto a Marruecos se refiere, esa discordia que ha levantado Pedro Sánchez dentro de su propio gobierno, claro, es que aquí lo que es fascinante es que hemos visto al gobierno protestar contra el propio gobierno. Esto es lo que hay en España. Un lío espectacular. Todo ello ha provocado una crisis interna y lo que conocemos no es más que una carta que incluso el ministro de Exteriores decía no conocer. Una carta que quiero leer íntegra, que la hemos conocido, por supuesto, porque ha tenido a bien Rabat, es decir, el rey de Marruecos, filtrarla y la ha publicado el diario El País. Esto es lo que dice la carta. Leo textualmente. Majestad, tengo el honor de dirigirme a vuestra majestad para transmitiros algunas ideas importantes para la nueva relación entre los reinos de Marruecos y España. Nuestros dos países están indisolublemente unidos por afectos, historia, geografía, intereses y amistad comunes. Estoy convencido de que los destinos de nuestros dos pueblos también lo son. La prosperidad de Marruecos está ligada a la de España y viceversa. Esto es mentira, pero bueno. Nuestro objetivo debe ser construir una nueva relación basada en la transparencia y la comunicación permanente, el respeto mutuo y el respeto a los acuerdos firmados por ambas partes, acuerdos que no ha respetado Pedro Sánchez. En cuestión también resoluciones de la ONU, ahora lo comentaremos. Y la abstención de toda acción unilateral para estar a la altura de la importancia de todo lo que compartimos y para evitar futuras crisis entre nuestros dos países. Reconozco la importancia que tiene la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos y los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. Marruecos ha estado bombardeando el Sáhara Occidental, enviando ciudadanos marroquíes porque el acuerdo consistía en que debería celebrarse un referéndum de autodeterminación en el cual el pueblo saharaui debía decidir su futuro. Nunca se ha celebrado ese referéndum y los saharauis dicen, oiga, es que si se celebrase ahora, la mayoría ya son marroquíes. Es decir, que el resultado sería el que quiere Rabat, porque ha estado enviando ciudadanos así allí durante muchos años. Pero bueno, todo mentiras, y es que incluso hasta en esto miente. En este sentido, España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. Está un poco más redactado esto, bueno, un poco no bastante, pero esto es lo que nos gobiernan. En este nuevo contexto, tiene mi garantía de que España actuará con la absoluta transparencia que corresponde a un gran amigo y aliado. Os aseguro que España siempre cumplirá sus compromisos y su palabra. Mentira, no lo hemos cumplido y hemos traicionado al pueblo saharaui. Espero con impaciencia la ocasión de mantener un encuentro con vuestra majestad lo antes posible para renovar y profundizar la relación privilegiada entre nuestros dos países hermanos, en un espíritu de estrecha concertación y reiterar nuestra determinación para afrontar juntos los desafíos comunes, especialmente la cooperación, gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico. No es que lo esté leyendo mal, es que esto está redactado así. Actuando siempre con un espíritu de total cooperación y restablecer la plena normalidad en la circulación de personas y bienes en beneficio de nuestros pueblos. Todas estas acciones se llevarán a cabo con el fin de garantizar la estabilidad e integridad territorial de los países. Asimismo, espero que nuestros dos ministros fijarán de común acuerdo una fecha para la visita del ministro de Asuntos Europeos, Unión Europea y Cooperación a Rabat, con el fin de empezar a trabajar para construir conjuntamente esta nueva relación entre nuestros dos países. Le ruego, acepte majestad, la expresión de mis más distinguidos sentimientos. Firmado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Bueno, pues Pedro Sánchez básicamente lo que ha hecho de forma unilateral, sin pasar por las Cortes, ni siquiera pasar por el Consejo de Ministros, lo desconocía parte del Gobierno, esta carta que había enviado ha sido rendir
el Sáhara Occidental, entregarlo a Marruecos y básicamente, bueno, pues someterse a las directrices de Mohamed VI, que repito, es este tipo que nos chantajea y que nos amenaza con enviarnos a cientos de miles de personas, escudos humanos, a nuestras fronteras. Esta es la realidad y a partir de ahí tienes dos opciones. Una que es claudicar, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, o la otra opción es combatirlo. Realmente, en esta situación, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la postura de la oposición? Vox ha estado en contra, no así el Partido Popular, ese nuevo Partido Popular que dicen algunos que no han dicho con la voz muy alta, pero que más o menos que, bueno, que le parece bien, que las formas quizá podían ser mejoradas, pero bueno, que en el fondo estaban de acuerdo, que les parecía bien. De nuevo, un parche más. Porque en la situación en la que vivimos en Occidente, consiste en esto, en no querer enfrentarnos a nuestros problemas hasta que nos estallan en la cara. Digamos que la realidad va por un lado y los deseos, los designios van por el otro. Lo mismo ocurre con la cuestión de Ucrania. En esta guerra ya saben que, bueno, ahora todo dicen que es culpa de la guerra. Lo vamos a hablar con Mar Vidal de la cuestión del desabastecimiento, la inflación, etcétera, etcétera. Influye, sí, influye, pero no es el principal culpable, ni muchísimo menos. Pero la cuestión de la guerra sigue estancada, aunque cada vez parece ser que la mala decisión de Vladimir Putin, que hay algunos que siguen diciendo no, que ha sido una genialidad, que esto de Putin, claro, que ha estado muy bien, y que ya no saben cómo estirar el chicle. A mí me sorprende mucho en esta situación por dos partes, ¿no? Por un lado tenemos a los que quieren poco menos que empiece la Tercera Guerra Mundial y que hablan de que hay que aprobar una zona de exclusión aérea que de facto supondría el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que hay que acabar con Vladimir Putin, que no hay que darle ninguna salida. Yo soy partidario de entregarle una salida que, como ya comentamos en anteriores podcasts, seguramente dice, no, esto lo tendrá que decidir Ucrania y Rusia. No, decidirá Estados Unidos y Rusia. Y si eso pasa por trocearle a Zelensky el país, lo haremos. Porque esta es la dura realidad geopolítica. Entonces, por un lado están los que quieren que poco menos el mundo arda, porque hay que luchar contra Vladimir Putin. Y luego están los que siguen justificando lo injustificable, que son los mismos, que es muy curioso, porque cuando uno ve el relato, esos periodistas que están en esa línea dicen, bueno, vamos a ver, hace un mes nos decías que no, que esto era una invención, que Rusia no iba a invadir Ucrania. Luego nos decías que tampoco, que las tropas rusas no estaban en la frontera con Ucrania, que eran invenciones de Estados Unidos. Posteriormente, cuando Rusia anunció que retiraba sus tropas de la frontera, se reían del personal y decían, fíjate cómo se ha engañado Estados Unidos y la propaganda. Acto seguido, cuando invade Ucrania-Rusia, dicen, no, es que claro, no le han dejado más opción. Pero vamos a ver. El relato tendrá que tener una coherencia, digo yo. Pero es increíble cómo olvidamos tan pronto las cosas más recientes y aún así continúan. Y ahora ya poco menos que como Estados Unidos con Europa ha firmado este acuerdo en relación al gas, ya es la prueba definitiva de que todo esto ha sido por culpa de Estados Unidos. Claro, es curioso que Vladimir Putin, y yo hablando mucho en privado con Pedro Baños, que a ver si lo podemos traer la próxima semana, y decíamos, es que yo no entiendo lo de Putin, porque nadie lo puede entender. Nadie medianamente informado y medianamente serio, que se tome en serio su trabajo, que investigue y que sepa de lo que habla, puede entender por qué Putin ha cometido este gran error. Un error que ha supuesto, por un lado, que la economía rusa sufra muchísimo más de lo que ya venía haciendo, que los oligarcas que están con Vladimir Putin empiecen a preocuparse, y con razón, que el pueblo ruso pague las consecuencias de esta invasión por parte de Vladimir Putin, y luego, por supuesto, el pueblo ucraniano, que es el principal afectado. Entonces, a partir de ahí, lo de Putin no se entiende. ¿Qué va a ganar? Y ahora habrá que darle algo para justificar lo injustificable y que pueda vender a su pueblo que todos estos sacrificios tienen recompensa, han servido para algo. Pero claro, aquí nos encontramos ante una situación y es que Europa, como siempre, a merced de Estados Unidos y que desgraciadamente, saben, yo soy partidario de no ser una marioneta de Estados Unidos. Nos ha venido bien ser aliado de Estados Unidos, sí, nos ha venido muy bien. Pero claro, es que Estados Unidos se parte de risa. Dicen estos europeos tan tontos que estaban diciendo que iban a salvar el planeta, dejaron toda su dependencia energética en países terceros. Uno de ellos principalmente Rusia, que es el máximo proveedor de gas
en cuanto a Europa se refiere, no en el caso de España, pero sí en cuanto a Europa se refiere, especialmente a Alemania. De hecho, Alemania estará muy divertido, estar cerrando centrales nucleares, jiji, jaja, vamos a salvar el planeta, los verdes incluso están en el gobierno alemán, somos los mejores, ya que el gas nos los den estos rusos y lo pagaremos a precios desorbitados. Pues claro, de pronto dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora lo que vas a tener que hacer es comprar el gas a Estados Unidos. Que incluso, es cierto que mucha gente dice, es que todo esto demuestra que Estados Unidos está detrás. No, Estados Unidos lo que dice es que son ustedes tontos. Primero, Putin, por meterse en una guerra de la que no va a poder sacar absolutamente nada. Quiere decir que algunos ya están hablando de, bueno, la región del Donbass, que quizá la anexiona, y que puede haber una pequeña división, que ni siquiera Ucrania vaya a perder el acceso al Mar Negro, pero que sí que se quede la zona del Donbass y un corredor hasta Crimea, Putin. Vale, bien. ¿Compensa? Evidentemente no. Pero más allá de eso, la cuestión es que Estados Unidos dice, vale, los rusos se inmolan. Y Europa, que es tonta y ha estado dependiendo de Vladimir Putin, ahora necesita el gas. ¿Y de dónde lo saca? Y entonces Estados Unidos dice, te lo vendo yo. Y encima te lo voy a vender más caro. Entre otras cosas porque no hay un gasoducto, como sí que hay, con el caso de Rusia, que pueda llegar a Europa. Ni lo hay, ni lo va a haber. Entonces Estados Unidos encantado. Porque la cuestión de Estados Unidos, en cuanto a esta guerra se refiere, a ellos no les está afectando. Algunos creen que la inflación de Estados Unidos es derivada de esta guerra y en absoluto, igual que esta, la que estamos sufriendo nosotros aquí, tampoco lo es. La agrava más y lo sufrimos, sí, pero no es la consecuencia. Y en Estados Unidos tampoco. Estados Unidos en realidad esta guerra no le afecta como nos afecta a nosotros, pero para nada. Entonces se encuentra encantado. Dice, por un lado, los tontos de los rusos y los tontos de los europeos, que de nuevo me entregan en bandeja que yo pueda disponer de su futuro en función a las necesidades que ellos mismos se han creado. Rusia pegándose un tiro en el pie y Europa cometiendo el suicidio más estúpido que se recuerda. Y ante esta situación, Estados Unidos encantada, por supuesto. Y ahora veremos cómo Rusia no va a tener más remedio que decir, bueno, usted hay que empezar ya a acabarlo, porque nos está costando muchísimo dinero y además es que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a provocar? ¿Una masacre en Kiev? ¿Vas a enfrentarte a una guerra de guerrillas? No puedes poner un títere porque el pueblo lo va a rechazar. Luego hay algunos cachondos, sobre todo los grandes analistas y periodistas independientes, que son los que te cuentan la verdad, no como el resto vendidos al nuevo orden mundial, que te han estado contando el rollo este que decía de que no, que esto era una invención, que cómo iba a invadir Rusia a Ucrania, hasta que la invadieron. Entonces dijeron, claro, no había más remedio. Ahora hay algunos incluso que te dicen que es que esto de dar armas a Ucrania, hombre, es que eso no puede ser, porque claro, así de esa forma va a haber más víctimas. Pues nada, oye, que Ucrania se rinda, que le entregue el país entero a Putin y ya está. Así seguro que no hay víctimas. Evidentemente los ucranianos se defienden. Y desgraciadamente los ucranianos son los peones en todo este juego geopolítico. Y son los que pagan las consecuencias. Y ahora se nos presenta, es lamentable ver las noticias en España. Yo por curiosidad las llevo viendo hace ya un par de días que no, pero las estuve viendo cuando empezó todo este conflicto para saber cómo abordaban la cuestión. Y la verdad que es absolutamente repugnante. Se está intentando crear una imagen como que Vladimir Putin es la peor persona que existe en el planeta Tierra y además es muy nauseabundo ver cómo tratan la información. Olvidan que lo mismo que ha hecho Putin en Ucrania lo hemos hecho nosotros. Occidente, los defensores de la libertad, de la democracia, de la seguridad de todo el planeta. Nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. El sucio juego geopolítico. No hay que darle más vueltas. Pero aquí se ve como se pone musiquita, se hace una serie de representaciones, de imágenes, que no es que quieran informar de la realidad del conflicto, sino que simplemente es hacer una manipulación grotesca para que la población ni siquiera piense y sobre todo no señale y diga, oiga, que esto de la factura de la luz, que la cuestión de la gasolina, etcétera, etcétera, la inflación no es culpa de Vladimir Putin, es culpa de ustedes, de estos gobernantes occidentales, de lo que ha votado el ciudadano español. Porque todos estos gobiernos que hay, no solo en España, sino en todos los países europeos, han sido votados por el pueblo. Ese pueblo manipulado y desinformado que ahora cree que Vladimir Putin es el gran villano del planeta Tierra y que todo se debe a él, lo cual es mentira, no es cierto. Entonces, a partir de ahí, la realidad es que esperemos, sobre todo por los ciudadanos ucranianos, insisto, que son los inocentes siempre, los ciudadanos de estos países en los que, por desgracia,
de pronto se encuentran en mitad del camino del tablero geopolítico y se les sacrifica en pro de los intereses de uno u otro país. Sea pronto el final de esta guerra, que Rusia, esperemos, yo creo que no debe tardar mucho, más que nada, porque es una situación que si se enquista, no va a ganar nadie. Va a ganar Estados Unidos, claro. Estados Unidos encantado. Pero no va a ganar Rusia ni va a ganar Europa. Al revés. Y esperemos que esto se solucione cuanto antes. Sobre todo ahora vendrá la segunda parte, y es cuando Vladimir Putin diga, bueno, y yo a mí que me dan ustedes para que yo pueda ir a mi gente y decirle, miren, esto es lo que hemos conseguido. Ahí veremos si realmente, como digo, a Estados Unidos esto no le afecta de forma tan directa como nosotros, veremos a ver hasta qué punto están dispuestos a ceder o por el contrario deciden que, bueno, que esto se alargue más en el tiempo porque en definitiva a ellos les viene bien. Y como los europeos somos tan tontos que siempre estamos metidos en ese sándwich entre Estados Unidos y Rusia, a sufrir las consecuencias, en vez de liderar por nosotros mismos nuestro futuro, que es lo que deberíamos hacer. Pero claro, luego ves las cumbres, ves a Macron, von der Leyen, Sánchez, Draghi, todos estos liberticidas que han actuado de forma, bueno, el caso de Sánchez, y esto hay que decirlo, en cuanto a la pandemia se refiere, posteriormente, no al principio, no ha aprobado leyes en cuanto a vacunación, etcétera, etcétera. O sea, que en ese sentido hay que decir que Sánchez, oye, ha estado bien, de lo poco que habrá hecho bien cuando acabe su mandato, pero no así el resto de países europeos. Entonces los ves y te van dando lecciones de moral y de libertad. Pero por favor, si son ustedes los principales liberticidas, pero se escudan en la votación del pueblo. En fin, que el mundo está patas arriba y que además nosotros ahora enfadando a Argelia, nuestro principal proveedor de gas, y esta inflación que no va a ser tan corta como algunos prevén y que desde luego que está dejando consecuencias que son ya visibles en los supermercados, falta de ciertos productos, los transportistas en pie de guerra, también los taxistas se han sumado, autobuseros, el mundo rural, de definitiva los que están sufriendo principalmente las consecuencias de una inflación que no es única y exclusivamente derivada de la guerra y que además en España es superior al resto de la media de los países de la Unión Europea. No tiene la misma inflación, por ejemplo, Portugal, que está aquí al lado, que nosotros. O sea que aquí hay otras variables que, por supuesto, se intentan ocultar y decir que todo es culpa de Vladimir Putin y qué malos que son los rusos. Pues no, no es verdad. Vamos a comentar todas estas cuestiones con Marc Vidal y posteriormente responderemos a las preguntas de los miembros del canal de YouTube, patronos y suscriptores de iVoox. La entrevista. Pues aquí lo tenemos. Marc Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, tirando. Tirando, que bueno, mucha gente, ya compartimos seguidores en el canal de YouTube, pero para el que no lo sepa, Marc Vidal, aparte de ser, bueno, te vamos a presentar así porque eres muchas cosas, que es analista económico y divulgador tecnológico, ¿vale? Exacto. Pero si te siguen en tu canal de YouTube, ahí encontrarán muchísimos vídeos en los que explicas, y lo comentábamos justo antes de empezar la entrevista, que podemos decir que es como asistir a una clase de economía desde el salón de tu casa, que es una cosa maravillosa. Las nuevas tecnologías nos permiten este tipo de cosas y vamos a tratar pues, lo que tiene a la gente preocupada, que es principalmente ahora el tema que estamos escuchando estos días y que ya se está viendo reflejado en los supermercados, es la cuestión del desabastecimiento. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Crees que realmente esto va a ir a más, va a ir a menos? ¿Cómo lo ves tú? Pues lo explicaba precisamente en uno de los últimos vídeos que subí al canal y para mí lo primero que se debería haber tratado es el problema técnico, ¿no? Es decir, aquí hay un problema y es que la cadena de suministro pues se ha roto y se ha roto en base a unos problemas políticos, problemas económicos y me sorprende la falta de agilidad, ¿no? que está teniendo la administración pública en remediar el problema técnico, ¿no? Que dices, bueno, luego ya veremos cómo lo solucionamos todo. Tengo la sensación de que es el principio de algo, o sea, no creo que sea ni la segunda parte ni el final de nada, sino más bien el principio, y que se van a mezclar diferentes movilizaciones, diferentes protestas, van a ir desde el punto de vista económico, es decir, de la falta de poder adquisitivo de muchos de los intervinientes, en este caso, pues camioneros, cualquier parte de la cadena de distribución que evidentemente necesitan gasóleo, necesitan combustible y pues como se ha encarecido tanto, pues se han quedado sin margen, pero también vendrán otras y es más, incluso el Fondo Monetario Internacional avisa de eso, ¿no? Nos dice que cuidado porque nosotros nos preocupamos de si vamos a tener pues, leche de soja sin lactosa y no sé cuántas historias y que eso está, pues falta en
en los supermercados, pero que hay otros países que no están muy lejos, que su problema es el pan y que no les llega el trigo y no pueden comer y que las cosas más básicas, pues eso ahí hay un caldo de cultivo internacional. Y desde el punto de vista de los países de vanguardia, de Occidente, ¿no?, que le llamamos, nosotros vamos a tener además una superposición de situaciones, y es que se está automatizando el mundo a un ritmo que parece que desconocen quienes tendrían que tener análisis sobre la mesa. A mí me sorprende mucho, ¿no?, que no se haya hecho un análisis exacto de el paso que ha dado, por ejemplo, España en ámbito de automatización, robotización. Hemos incorporado porcentualmente más que otros países. Éramos uno de los últimos países de Europa en porcentaje o digamos, en robot per cápita, ¿no? Y ahora ya no estamos ahí, estamos muy por encima de otros países, y eso, si no se hace de forma estratégica, al final lo que te explota es la calle también, porque evidentemente si no se hace de forma estratégica, si tú no formas a las personas que van a tener que trabajar con máquinas, pues a las máquinas van a sustituir a las personas y esas personas no van a tener dónde ubicarse. Y esa segunda ola, que yo calculo que sucederá de forma importante a partir del año que viene, incluso en el 2025, es una cosa que tiene su tiempo, se van a superponer. Y el desabastecimiento como elemento, digamos, más visual, pues se traduce fundamentalmente en eso, ¿no?, en que no llegan las cosas a los sitios donde tienen que llegar. Hay una administración pública que está para otras cosas, o que en el momento de la gestión ha quedado claro que es incapaz de gestionar o de entender exactamente lo que está sucediendo, y no creo que se vaya a acabar ni hoy con una reunión que está prevista, ni se vaya a acabar mañana, ni que esto acabe aunque lleguen a un acuerdo, porque creo sinceramente que el problema es muy estructural. Has comentado combustible, y esto lo tenemos que ligar: encarecimiento, inflación. Sí. De hecho, bueno, la Reserva Federal anunció la semana pasada una bajada en los tipos de interés, creo que desde el año 2018, corrígeme si me equivoco. Sí, 2018. Fue la última vez que lo hizo, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, dinero gratis, entre comillas, para que nos entendamos. Esto... Técnicamente era gratis, o sea, sí, que bueno. en el 2020 pusieron ya el dinero a 0%, con lo cual es aquí, ven a buscar lo que quieras. Pero esto se ha acabado. Sí. Porque es una de las maneras que tiene. Bueno, de hecho han anunciado que van a hacer 7 más subidas de los tipos de interés. Pero de momento en Europa estamos en a ver qué pasa. O sea, se dice que esa intención es la que tenemos. Pero la inflación, para el que no esté muy puesto en economía, a mí es que me gusta mucho cómo lo explicas, y sobre todo el dinero gratis, los tipos de interés. ¿Por qué nosotros sufrimos ahora esta inflación, que está muy relacionada también con la cuestión energética, pero no solamente es la cuestión energética? No. Pues no, o sea, aquí hay un montón de razones. O sea, a veces se intenta explicar esto de una manera muy simple, ¿no? Como si suben los precios porque, no sé, porque el combustible ha subido, ¿no? Ya, pero el combustible ha subido por algunas razones. Y normalmente ahora, además, se incorpora un solo hecho: es que Rusia lo está puteando y por eso sube todo, ¿no? Bueno, pues no es así, de hecho ya estaba subiendo. Tiene que ver por toda una cadena de elementos que funcionan todos conectados. Además hay que diferenciar la inflación de Estados Unidos con la inflación europea. Estados Unidos es una inflación porque se ha sobrecalentado la economía, allí están como un cohete, funcionan bien, y entonces pues la gente gasta, y como gasta y hay mucha demanda, pues la oferta se va encareciendo, y eso es así, es muy simple. Y entonces ellos han dicho, bueno, vamos a parar esto, van a echar el freno de mano a la economía, la van a parar porque no tienen otra, y de esa manera pues calculan, cada vez que se reúna la Reserva Federal, lo que es el buró que tienen ellos, cada vez que salgan de esa reunión habrán subido los tipos. O sea, esta es la versión oficial, ¿no? Con lo cual, menudo susto generalizado que van a tener cada 2 por 3. Lo que pasa que es que eso hace atractivo al dólar. Es decir, cuando tú subes el tipo de interés de una divisa, hace atractivo tenerla, porque quiere decir que va a tener una rentabilidad esa divisa, esa moneda, ¿no? Entonces el dólar es más atractivo ahora mismo que el euro. Entonces, en Europa, que tenemos una inflación ocasionada por otros motivos, que ahora te explicaré, pero que esos motivos al final lo que generan pues son un incremento de precios también, no podemos utilizar el mismo método porque no es por lo mismo. Nosotros no tenemos una economía sobrecalentada, no tenemos una economía repleta de dinero gratis, ¿no? Prácticamente nos han inundado el sistema de dinero y de billetes, le dieron a la impresora y se dejaron el cable enchufado y el botón puesto y no han vuelto allí a pararla, con lo cual eso sigue imprimiendo dinero, no paran. Y entonces, claro, nosotros nos suben los precios por diferentes razones. Uno es ese, que es que hay demasiado dinero en el sistema. Cuando hay mucho de algo, ese algo vale menos. En comparación con el dólar, y ahí es donde viene el problema, porque la inflación tiene muchos condicionantes, pero hay uno de divisa que es muy, muy importante y que la gente pues no suele contemplar y no nos explican, y es que si el dólar es más atractivo y el euro deja de serlo,
porque evidentemente no es rentable tener euros en ningún sitio porque no tiene rentabilidad. Lo interesante es que cada vez que compramos algo al exterior, cuando compramos alguna cosa y la compramos con euros, ese que ladra es mi perro. Sí, o sea, ese es mi perro. Bueno, pero es un invitado más de la sesión. La cuestión es que cuando subimos el tipo de interés en Estados Unidos, ese dólar se hace más atractivo, el euro deja de serlo, y cuando compramos cosas en el exterior, es decir, cuando tenemos que importar cosas que necesitamos, lo compramos con dólares finalmente, porque todo se compra en dólares. Entonces, como nuestro poder adquisitivo es menor por culpa de ese euro desvalorado porque es menos atractivo, todo lo que compramos es más caro. Dicen, bueno, pero entonces podremos exportar de un modo mucho más económico. Pues no exactamente, porque la gran mayoría de empresas que exportan también importan para construir lo que hagan, para componer sus servicios y sus productos. Entonces están comprando más caro, tienen que repercutirlo también en la exportación y tampoco es así. Ese elemento se aplica sobre todo al petróleo. Resulta que cuando esas brillantes mentes que hay en Europa decidieron cortarle el grifo a Rusia, dispararle a tu proveedor, que dices, bueno, si le disparas a un cliente, pues sabes que no te va a comprar, pero si le disparas a tu proveedor, ¿cómo funciona el mundo, no? Pues parece ser que no lo tuvieron en cuenta, no sé, y cuando hicieron eso, pues resulta que le dijeron a la entidad, a la institución que más dólares ponía en el sistema europeo, que esto es muy interesante, resulta que quien repartía los dólares en Europa no era Estados Unidos, era Rusia, porque tenía unas reservas de dólares increíbles y las ponía en el sistema interbancario. Entonces, cuando hacían falta dólares para 1000 cosas, en Europa, en el interbancario, los dólares que se utilizaban eran rusos. En el momento en que se corta la compuerta y se dice, se acabó, los dólares rusos no pueden funcionar por Europa, pues de repente pasa una cosa primero de economía. Es decir, si tú cortas el grifo de algo, se hace escaso, y si se hace escaso, se hace caro, y se ha hecho caro. Entonces, todo lo que nosotros compramos también en base a esa potencial utilización del poco dólar que queda, porque queda muchos menos que antes, pues el dólar es más caro. Y por eso tuvo un ascenso importante al principio del conflicto, que nadie entendía el porqué. Pero ese conflicto hizo que subiera el dólar. Todo se compra en dólares y ese problema de divisa afecta mucho a la inflación, aparte de toda la cadena de suministro y diferentes elementos. Nuestro problema más grave en este sentido es que mientras Estados Unidos puede subir los tipos de interés porque tiene margen, porque tiene una economía sobrecalentada, nosotros no. Nosotros vamos a tener que subirlos para hacer atractivo al euro, en este caso, en esa competición contra el dólar, porque si no hacemos esa subida de tipos de interés, nuestro euro cada vez valdrá menos y eso lo complicaría todo. Ya se ha hablado de la cuestión de Rusia. Anunciaba Putin que obligaría a Europa a pagar el gas en rublos, porque bueno, el rublo se ha desplomado muchísimo. ¿Sí? Esto, había gente que decía, fenomenal, pero no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, no es una cuestión que Putin puede decir, oye, me compras el gas en rublos. Bueno, hablabas del dólar. ¿Qué consecuencias tiene este anuncio de Putin y su deseo de que esto fuese así? Lo primero es que demuestra que Putin y sus amigos no eran unos pringaos. O sea, que de esto, o sea, algo más previsto de lo que pensábamos, tenían toda la guerra económica, ¿no? Nosotros, además, cuando hablamos de que Europa está en guerra y tal, a mí me da un poquito de pudor, ¿no? Toda esta historia, Europa ha tomado decisiones económicas, pero bueno, pongamos el caso de que estamos en una guerra económica, ¿no? Sí. Y si estamos en una guerra económica, todas las guerras, sean económicas, militares o como sea, resulta que tienen posguerra. Todas. Y nosotros vamos a tener una posguerra. Y en el funcionamiento de esas batallas que se están produciendo, la primera tongada, ¿no? de herramientas y de armas puestas en el ámbito económico fueron todas las decisiones que se tomaron contra Rusia desde la Unión Europea y desde Estados Unidos. Pero Rusia también tenía sus armas y una de ellas era esta. Y esta ha esperado bastante en tenerla o ponerla sobre el tapiz militar, en este caso económico, ¿no? Y realmente no es tan complicado. O sea, realmente puede hacerlo y me sorprende que nadie lo tuviera previsto en su momento de que eso era factible. La cuestión es que si tú tienes que comprar por narices lo que ellos venden con rublos, te exige cambiar a rublos, no hay otra. Es decir, yo no sé si ellos pueden continuar ese órdago, es decir, bueno, es que eso en rublos o no te vendo, porque si no vende, tampoco ingresa. Ahí hay una guerra interesante, pero lo que va a suceder fundamentalmente es que van a tener que comprar ese gas o lo que tengan en rublos y ya se ha visto que eso tiene un efecto positivo. El rublo en estos momentos prácticamente está en el punto de origen del conflicto, es decir, se ha recuperado después de estar a 150 rublos por euro, está prácticamente ya a 90 y tantos, es decir, está casi donde estaba antes.
Y eso significa que el valor que tienen en este sentido, la economía y las reservas que tiene en estos momentos Rusia, pues se han sobrevalorado. Además, hay un hecho importante y es que en muchos casos se ha considerado que Rusia iba a ser incapaz de soportar esta batalla porque es una economía, como se ha dicho muchas veces, pues que es del tamaño de España, de Italia, de no sé qué, ya, pero es que tiene de todo. Y el tener de todo en una economía tan grande, aunque sea en PIB tan pequeña, lo puede hacer, pueden sobrevivir. Sí, sí, desde luego. De hecho, lo están haciendo. Están con dificultades, Eso, también hay que decirlo, pero eso parece. lo están consiguiendo. Pues es verdad que también comentaban que la cuestión de pagar el gas con rublos, sí, pero claro, muchas compañías necesitan para sus... Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. con dólares. Uh-huh. O sea, esto es como que se complica todo, ¿no? Pero bueno, veremos por dónde sí, Putin consigue, ¿no? Pero al final todo esto, yo lo veo desde una conclusión, y es que primero estamos en manos de gente que, sinceramente, tienen una percepción, no sé, es que o faltaron alguna clase, no sé, la cuestión es que me sorprende que se tomen según qué decisiones y alegremente se comunique que esa es una gran operación. Esto no es tan simple, la economía está extremadamente relacionada, además llevamos muchos años deslocalizándonos de cosas, dependiendo de otros, ¿no? Y esa dependencia se vio ya con el tema de los conductores y de los semiconductores, y ahora se está viendo con el tema energético. Y eso no se puede coger una espita y cerrarlo, sí, y se acabó. No funciona así la economía ni funciona así el mundo. Bueno, de hecho, en todas estas sanciones, la cuestión del gas ha estado al margen. Mucha gente dice, uy, pero Europa está batiendo récord de compra de gas a Rusia. Sí, sí. Tal. Claro, porque es que es lo que tú comentabas, ¿no? Es tu principal proveedor. España no es el caso, pero... Un punto de hipocresía importante, también. Sí, o sea, estamos aquí por la puerta de atrás enviándoles metralletas y luego le estamos comprando al otro todo el gas para que pueda pagar las otras metralletas, ¿no? Claro. Sí, todo es un mundo geopolítico hipócrita sucio en el que vivimos. Total. Pero volviendo de nuevo a la parte nacional, también estos días se ha debatido mucho sobre la cuestión impositiva. De hecho, salía Nadia Calviño el miércoles y decía que decían, ustedes todo dicen que hay que bajar impuestos para solucionarlo todo. Bueno, es tan absurdo como decir subir impuestos y lo solucionamos todo. O sea, sí, a ver, vamos a tener un poco de profundidad en el debate, ¿no? En esta cuestión, en cuanto a lo que se refiere de la inflación, ¿sería positivo combatirlo con bajada de impuestos o, por ejemplo, una bajada impositiva? Hablamos del combustible o de otro tipo de la energía, sin ir más lejos, la factura de la luz, para que el ciudadano no se vea, como se está viendo, empobrecido cada día que pasa. A mí lo que me preocupa, te lo acabaré contestando, pero lo que me preocupa es también, de nuevo, no sé, o sea, la percepción que tienen quienes representan que saben tanto de cómo funcionan las cosas. O sea, vamos a ver, el control de precios que quieren instalar, porque no es una bajada no es una subida de impuestos ni bajada de impuestos, ellos pretenden controlar los precios. El control de precios, o sea, es algo que ya se sabe, no funciona. Y no funciona, pero es que además se sabe, o sea, tú buscas ahí rápidamente mucho tiempo. O sea, y lo encuentras, ¿no? En todos los apuntes está, ¿no? O sea, es una cosa increíble. O sea, el control de precios lleva fundamentalmente a que elimines parte de la oferta, porque hay muchos que deciden pues, que yo a ese precio no puedo vender o no puedo trabajar o no puedo producir, con lo cual me retiro y va quedando al final un monopolio que al final, tarde o temprano, solo puede hacer dos cosas: o hablar con quien te ha dicho que hay un tope de precios para que se lo vuelvas a subir, o empeorar el servicio. Normalmente acabamos perdiendo los consumidores. Y en este caso es así. Y cuando se habla de que, bueno, que hay fórmulas para rebajar, en este caso, el coste que tienen los combustibles, la energía, evidentemente la mayor parte está en impuestos y estaría bien que en esos impuestos se atacara. De todos modos, no haría falta tampoco hacer un gran esfuerzo en ese sentido porque hay algunas cosas que son totalmente, incluso yo creo que se podrían llevar a un juzgado. Es decir, los impuestos encadenados, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe de que tú puedes pagar la gasolina, ¿no? Tú vas a pagar 100 euros de gasolina y sobre esos 100 euros hay 50 que son impuestos. Y luego, sobre todos esos 100,
te meten el 21% de IVA. Es decir, te han requete impuestado. O sea, tienes un doble impuesto. Impuesto, me encanta. Sí, es algo tremendo, ¿no? Bueno, pues eso nadie se le ha ocurrido, que a lo mejor interesante sería que el IVA solo aplicara al consumo y los impuestos, pues bueno, si están ahí por alguna razón, por distribución, por lo que sea, por cuotas, por CO2, me da igual, bueno, pues que vayan sin impuestos, esos impuestos, ¿no? Esa es una, pero luego tenemos algunos elementos impositivos que también se podrían tomar en consideración, que son fundamentalmente algunos que ya están de otros tiempos y que pertenecen, sobre todo en el ámbito energético, pertenecen a tiempos en los que la energía era otra cosa. Pero como tenemos un problema de que se ha vendido que es imprescindible el que vayamos deprisa con el tema de la energía verde, pues bueno, también alguien debería haber previsto que la velocidad, que está muy bien, ¿no? Oye, yo estoy a favor de las energías renovables, pero a su tiempo y de la manera en que se pueda. Y no podemos ser los líderes de la energía renovable cuando somos incapaces de generar suficiente energía renovable. Y además, a la vez, vamos destruyendo fórmulas que teníamos de producción. A mí el gobierno actual y también, en gran medida, los que dicen que quieren gobernar, porque los que dicen que quieren gobernar tienen un listado de ideas que también, vamos, caben en una cuartilla así. O sea, que decir, tampoco, no sé qué es lo que pretenden hacer. Como que la bajada de impuestos se podrá hacer cuando se pueda hacer. Sinceramente es mucho mejor tener los impuestos bajos, eso lo considero yo así, pero yo prefiero manejar mi dinero y prepararme para el futuro en base a la capacidad adquisitiva que tenga y que no me lo preparen ellos. Lo que pasa es que están atados de pies y manos. O sea, endeudarse, como se ha endeudado este país, o se han endeudado algunos países de Europa, y además nosotros con deuda externa, ¿no? Porque dicen, no, es que Japón está más endeudada que nosotros, sí, Italia está, ya, pero es de deuda interna y yo siempre he preferido deberle dinero a mi familia que al vecino. O sea, eso porque lo puedo hablar, ¿no? Pero en este caso la deuda nuestra pues está ahí, la compra el Banco Central Europeo cada mes, que es, por cierto, se acaba en junio, ya veremos quién nos compra la deuda en junio, pero esa deuda yo creo que la gente no comprende lo que es la deuda y sinceramente esa deuda es la que imposibilita que se tomen medidas, por ejemplo, de rebaja de impuestos. La deuda, y estos que defienden la deuda infinita, oye, si defiendes la deuda infinita, si defiendes que se pueda imprimir dinero siempre, ¿por qué defiendes los impuestos? Si no importa la deuda, pues oye, nos vamos endeudando, le vas dando a la impresora y vamos teniendo dinero siempre, un dinero falso que está ahí. Pues evidentemente no se puede porque te cargarías la economía, llegaría a una hiperinflación absoluta como ha pasado en Venezuela y en otros lugares y no se puede imprimir. Pero lo que pasa es que cuando salen a la calle, pues médicos, todo el servicio público, profesores, cuando salen todos a la calle y piden más cosas, y lo piden además criticando lo que se tuvo que hacer hace unos años, que fue recortar servicios públicos, se olvidan que es la deuda pública la que obliga a que eso suceda. Cuanta más deuda pública tengas, solo hay dos maneras de pagarla, que hay que pagarla. Es o reduciendo servicios o incrementando impuestos. Y lo peor es que normalmente se hace con las dos cosas. Y entonces, eso de que haya deuda y animemos a que el país se endeude, eso es un disparo en el pie, sobre todo para que nuestros hijos pues, no tengan ni servicios públicos y tengan que pagar muchos impuestos. Has hablado del Banco Central Europeo y de la deuda pública y es verdad que el anuncio es que en junio se va a acabar esto, porque ahora España es verdad que está metido, como también muchos países europeos, en esta emisión de deuda pública, pero con bajísimos intereses. Pero se va a terminar. De hecho, España, del gasto total, el 9% se destina a pagar solamente los intereses de la deuda pública. Y algunos dirán, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, el 10% es lo que destinamos entre el 10 y el 11 a educación. Para que veamos, cuando nos dicen, no, es que estamos preocupadísimos por eso, por la educación de nuestros hijos. Oiga, que está usted gastando casi lo mismo en educación que en intereses de la deuda pública. Exacto. Si esto ocurre, el gobierno se va a enfrentar, este o el que sea, a un gran problema. Y es ahora, por narices, sí o sí, esto de tener un déficit estructural como el que tenemos, que llevamos acumulando. La última vez que tuvimos superávit, que recuerdo que fue en el 2007 o 2006, por ahí estamos. Sí, bueno, cuando todo iba cuando todo una moto. Iba supuestamente fenomenal, ¿no? Exacto, supuestamente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque va a tener que ajustar el gasto o vamos a sufrir una subida impositiva bestial para intentar reducirlo. No sé cómo lo ves tú. A ver, claro, el problema es que se van a ir reduciendo las compras de bono español, o sea, de deuda española, se va a ir reduciendo. El Banco Central Europeo ha dicho que hay que empezar a echar el freno de mano en algunas cosas y una es esa, lo de los tipos ya veremos a final de año cómo lo arreglan, pero esa es una, porque consideran que el que haya tanto dinero en el sistema pues lo está empobreciendo, ¿no? Está haciendo que el euro cada vez valga menos, la inflación, etc. Ellos ya desestiman el hecho de que haya sobrecalentamiento, simplemente consideran lo de la
metáfora del barquero, ¿no? Si hay un barquero que tiene que cruzar a 2 personas en un río de una orilla a otra, pues el que tiene 5 euros pues podría subirse, luego viene otro que dice que tiene 10, luego viene otro que tiene 15, finalmente se sube el que tiene 20. Oye, cruzar, el coste que tiene cruzar siempre es el mismo, pero hay que pagar más porque hay más dinero en el sistema, y este es el caso, ¿no? Entonces, cuando Europa decida que se acabó, y se acaba, en junio se acaba, pues a nosotros, a los portugueses, a los italianos y a los griegos, solo nos compran nuestra deuda el Banco Central Europeo, nadie más. Entonces, no sabemos todavía si a partir de junio habrá alguien interesado en comprar nuestra deuda. Yo intuyo que sí, que habrá alguien, porque esperemos. Aumentará el porcentaje de ese bono. Habrá prima de riesgo, habrá una serie de circunstancias que hará que, bueno, tener deuda española, pues en un momento determinado pueda ser algo más rentable de lo que evidentemente es ahora, que no tiene ninguna rentabilidad prácticamente. Entonces, eso sucederá, pero no tal vez al nivel en el que está pasando ahora, costará más colocar las letras del Tesoro, etcétera. Cuando eso suceda, pues el gobierno tendrá ahí un incremento de déficit, o tendrá un incremento de complicaciones, porque no podrá cubrir todos los problemas. Y es que un 9%, con los tipos de interés ahora, podría convertirse en un 14% cuando eso, con cada renovación de deuda que se tiene que hacer, porque dices, bueno, si ya la compré al 0% o al 1%, ¿por qué ahora me va a afectar? Pues porque tú la renuevas. O sea, tú cada vez que necesitas cubrir el pago de un bono anterior, renuevas con bonos nuevos y con un nuevo tipo de interés, etcétera. Nos podemos ir a un 12, yo qué sé, a un 13, a un 14%. Eso es mucho más que la educación española, más, vamos, se va para la sanidad española. La cuestión es que no hay muchas vías que el gobierno pueda hacer más que recortar servicios. El problema es que cuando tú dices que tienes que recortar servicios, y el gobierno va a decir que se va a ajustar, que se va a hacer eficiente, etcétera, etcétera, y nos va a decir, porque al final nos va a culpar a nosotros de todo, porque esa es una técnica que funciona bastante bien, ¿no? Acabas parando la televisión por la noche, no vaya a ser que seas tú el culpable del cambio climático, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacen, te culpan. Y esa culpabilidad nos llegará, y ellos dirán que van a ajustar eficiencia, pero sin embargo estarán dispuestos a invertir 20.000 millones de euros pues a temas de igualdad, que no digo que no sean necesarios, pero a lo mejor por temas de equilibrio, priorización, pues podría ir primero, ¿no?, ayudar a la gente que está en paro, ¿no?, y estimular un cambio de modelo económico que a lo mejor luego facilitaría ese modelo, digamos, de potenciar la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, ojalá pues las prioridades esas, pero está claro que no. ¿Quiénes son las prioridades que tenemos? Hay mucha gente que habla de, o intenta hacer la similitud, que esto es como la crisis de los 70. He estado leyendo últimamente, que no es exactamente así, pero si pudieses explicar qué fue la crisis de los 70, tiene ciertos paralelismos, pero vamos, no son las mismas causas ni... Bueno, explícalo tú, Marc. Tuvo dos etapas, tuvo la etapa del 73-74 y luego del 79, se meten todas en un mismo saco, pero al final, resumiendo mucho, tuvo que ver con que de repente, en un momento determinado, pues la OPEP decidió dejar de vender petróleo, ¿no? O sea, dijeron, vamos a vender menos, a ver qué pasa. Y entonces, ¿qué hizo el petróleo? Pues subir de precio de forma desmesurada, frenó la economía del mundo, se frenó totalmente. Además, países, pues en este caso, que lideraban la economía mundial, como Estados Unidos, se había gastado un porrón de dinero en otra guerra, por cierto, una guerra que dijeron, vamos allí, entramos en ese país y que les den a todos, ¿no? Pues eso también lo hizo Estados Unidos, igual que otros. Fue allí, bombardeó Vietnam y tiraron. La cuestión es que con esos misiles también empezó esa historia, a finales de los 60, empezó a complicarse todo. Entonces hicieron además un programa que se llamaba The Great Society, que era pues un programa de ayudas públicas a toda la sociedad americana por diferentes razones que las habían pasado bastante mal, y con todo ese supergasto pues había demasiado dinero en el sistema, tenían un problema de inflación. Y cuando de repente pues, se plantea todo este problema de que empieza a haber menos petróleo, pues se para la economía de todo el mundo y los precios no paraban de subir. Se para la economía porque todo el mundo se asusta y el incremento de precios fue espectacular. O sea, además es que estamos hablando de doble dígito en muchísimos sitios, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues de repente pues subieron los tipos de interés, llegaron hasta el 20% los tipos de interés en Estados Unidos. Aquello no fue un frenazo, aquello fue un socavón absoluto, se rompieron las llantas, se fastidió todo, ¿no? Y eso es lo que pasó, se paró la economía, pero los precios tardaron tiempo en bajar. Y en España, por ejemplo, teníamos
bueno, nosotros estábamos en el tardo franquismo, ¿no? Y luego pues llegó la democracia ahí cogida con alfileres. Fue cuando Fuentes Quintana pues salió por televisión 3 días después de ser nombrado ministro ya en democracia, y el hombre pues dijo, madre mía, menudo follón tenemos aquí. Y el hombre pues salió en prime time, ¿no? En televisión española, cuando solo había 1 o 2 canales, y durante 16 minutos hizo una clase de economía magistral que yo recomiendo ver, está por ahí, ¿no? Puse un extracto en un vídeo mío, y la cuestión es que el hombre pues le dijo, bueno, esto, ¿qué les voy a explicar yo a ustedes? Que van cada día a comprar y no pueden comprar porque está todo muy caro. Entonces vamos a tener que tomar medidas. No dijo eso de ustedes van a tener que asumir de alguna manera el coste de todo esto, sino que dijo que había que ponerse a hablar entre todos. Faltaban días para los pactos de la Moncloa. Ahora hablan mucho de los pactos de la Moncloa, que no tienen nada que ver con los pactos de la Moncloa. Esto es un encuentro entre amigos, pero aquello era, oye, gente que era muy distinta, se pusieron de acuerdo para decir, o nos ponemos todos en esto, o esto se va al carajo. Entonces también subieron los tipos de interés en España, veníamos de una recuperación económica de los años 50-60, pero todo eso tenía una inflación muy bestia y la economía del mundo se paró. Entonces esa situación se contrarrestó con subida de tipos, en una estanflación, que es lo que nosotros estamos entrando, que es un estancamiento de la economía y un aumento de precios muy bestia. Tiene pocas herramientas, se tarda mucho en solucionar, es decir, esto no se va a solucionar en 2 días. La subida de precios actual es más estructural, era mucho más estructural de lo que nos decían ya hace meses. Ahora está ya en segunda ronda, lo que se dice incremento de precios por segunda ronda, porque ya le afecta a todo, la subyacente ya pasa del 3, nos va a pegar un susto la inflación este mes que va a ser interesante, no es fácil bajarla, bajará algunos puntos por comparación al año anterior, las partes más altas, pura aritmética, pero seguirá estando, la inflación es un tema acumulativo, es decir, si me subió un 7 el año pasado y ahora otro 7, es un 14 en 2 años, o sea, no es que hayamos empezado de cero otra vez. La cuestión es que todo eso no es fácil de reducir. Las herramientas que se tienen en esta inflación son nulas, no hay herramientas, hay que dejar pasar el tiempo, y básicamente porque si subes tipos sigues frenando más la economía, y la inflación no necesariamente va a bajar porque no estaba alta por el alto consumo, no estaba alta porque hubiese mucho dinero, es que simplemente estaba alta porque se había roto la cadena de distribución, que es lo que tenemos ahora en marcha, ¿no? Entonces, como recomendación a la gente que nos esté viendo ahora, ¿no? Es, oye, calma, no es momento de grandes inversiones, es momento de tener un poquito de cuidado, identificar oportunidades, porque siempre habrá, ¿no? Hay oportunidades en todos estos momentos. El cash es el rey, cuando digo cash es la liquidez, es decir, la capacidad de poder disponer de dinero sin tener que pagar cuotas de cancelación de algo, y es verdad que todavía, mientras no haya un incremento salvaje de precios, lo inmobiliario no está mal, siempre y cuando sea en lugares y zonas que estén adecuadas, ¿no? Y para acabar, Marc, China. Vamos a hablar un poco de China, porque mucha gente dice, es que nosotros, a ver, también hay que coger con cierta cautela los números que dice el gobierno chino. Pero mucha gente dice esto, ¿no? Es que a los chinos les va todo fenomenal y iban como un tiro y no han sufrido tanto la pandemia. No sé si recuerdas esa gráfica que había de los países, digamos, desarrollados. Todos habíamos, en el PIB habíamos descendido, menos China, que había crecido. O sea, todos menos ellos, que era esa gráfica que todos estábamos en rojo y ellos en verde. Y había gente que se lo quería y digo, bueno, esto no sé yo si querérmelo o no, pero es verdad que China también no está atravesando su mejor momento. Pero bueno, hay mucha gente que sí, que dice, es que los chinos, fíjate, esto es maravilloso para ellos. ¿Cómo ves China y cómo ves que, sobre todo has hablado del mundo ese robotizado, tecnológico, ellos están súper adelantados en ese aspecto? Sí. Mucho más de lo que muchos creen. Sí, o sea, China ha dejado de ser simplemente pues, una fábrica repleta de personas que hacían cosas de forma manual, y ahora pues cuando ellos robotizan una industria es brutal. Yo he podido verlo, y es factorías donde había 1.000 trabajadores, pues ahora hay 10. Ellos también hacen eso, ¿eh? Y una tecnología brutal, son muy buenos copiando, ¿no? Pues han identificado cosas y las han replicado bien, ¿no? Pero lo que se dieron cuenta es que a medida que iban pasando los años y a medida que se iban exigiendo pues, temas salariales, protección social a sus trabajadores, China también ha ido mejorando en ese sentido, pues tenían que ser más eficientes con tecnología, y simplemente han desarrollado tecnologías asociadas para la producción, pero también están desarrollando tecnología de vanguardia. De hecho, dependemos de ellos en temas de semiconductores, o bueno, China, Corea del Sur, ¿no? Y Taiwán, pero es verdad que tienen un alto grado de sofisticación en su industria que debería de hacernos pensar, ¿no? Que cómo podemos depender de ellos. Lo que pasa que China es increíble como un país tan grande no tenga de nada.
O sea, no tiene de nada desde el punto de vista de materias primas. O sea, por eso esa dependencia de Rusia hace muy peligrosa a Rusia, ¿no? Cuando hablábamos de esa geoestrategia. Pero, sin embargo, tienen una capacidad productiva brutal, tienen una capacidad de inversión brutal y son los mayores poseedores de reservas de dólares en el mundo, lo cual también significa que es que todo el mundo les debe a ellos algo, ¿no? Es así. Y digamos, su punto flaco está en el tema inmobiliario. Ellos han engordado mucho todo lo que tiene que ver con las empresas de carácter inmobiliario. Lo vivimos con Evergrande y todo lo que pasó, pero yo tenía muy claro que Evergrande no iba a caer. ¿Por qué iba a caer si China podía mantenerlo? China ya no es un país que sea el 14º del mundo, China es el segundo país del mundo y probablemente en pocos años pues superará en PIB a Estados Unidos, en eficiencia de ese PIB, porque al final el PIB per cápita pues también está mejorando, con lo cual cuando hablamos de que en China hay, no sé, un 10% de los chinos tienen más de, no sé, de 10 millones de dólares, ya eso son más de 100, ¿eh? O sea, ojo, porque estamos hablando de mucha gente con disposición de gasto, ¿no? Yo, de todos modos, o sea, a China la contemplo como una gente que no se mete en muchos líos y que las guerras que a ellos les gusta son las económicas porque las suelen ganar. Sí. Y esta, yo creo que son los grandes ganadores. Estados Unidos le va muy bien lo que nos está pasando. Dice, oye, que se líen ellos ahí a tortazos, que algo sacaremos de todo esto, ¿no? Para variar. Exacto. Dice, si al final hay que ir, pues ya se irá, ¿no? Pero de momento me quedo aquí y me he hecho amigo de Maduro, tú, que es una cosa también muy sorprendente, ¿no? Pero bueno, también era potencialmente posible. Y China es otro país porque está ahí. Dice, vamos a ver qué puedo sacar de todo esto y se mete en lo justo, ¿eh? Y nosotros estamos haciendo el canelo, pero sí, totalmente. Sí, absolutamente. Europa siempre metido en ese sándwich entre Estados Unidos y Rusia. Y los chinos a lo suyo. De hecho, se ha visto en esta guerra cuando Rusia ha dicho, oye, que nos tienes que apoyar. He dicho, sí, somos muy aliados, pero a ver, que yo tengo todo esto muy bien organizado. África, por ejemplo, que mucha gente desconoce cómo está. África es China, es China. O sea, África podría llamarse China. O sea, China. Perfectamente ya el nivel de dependencia en este caso de África con respecto a China es brutal, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, oye, ya que me dejas estar en tu canal, acabar de un modo animado, ¿no? O sea, es como podemos... Anímanos porque lo necesitamos. Sí, vamos... Hasta donde puedo, ¿eh? Tampoco no soy ningún coach de estos que lo dice, tú puedes, ¿cómo es? O sea, lo que sueñas lo conseguirás. No, tío, no funciona así el mundo no funciona así. O sea, te puedes poner a soñar que no hay manera de llegar. No, me refiero a que todo pasa, ¿eh? O sea, todas las cosas, todas las circunstancias pasan. Entonces, en el sentido de cómo desde el punto de vista personal o empresarial, ¿no? Yo todas las cosas las veo desde esas dos ópticas, ¿no? Una empresa que tengo que conseguir que sobreviva a cualquier situación, porque hay gente que vive de esa empresa y que come gracias a trabajar en esta empresa, y luego desde el punto de vista personal. Y muchas veces las dos cosas conjugan, ¿no? Y conjugan bien. Y tengo muy claro que en momentos como este, en lugar de rezagarse, una cosa es desde el punto de vista monetario, económico, es decir, bueno, vamos a ver, vamos a ser prudentes, y otra es desde el punto de vista de conquista. Y a veces lo comparto cuando me preguntan, oye, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y yo me rememoro a un momento de mi vida anterior, ¿no? En mi vida anterior me refiero al siglo anterior, o sea que ya es una cosa dramática, pero cuando yo trabajaba en las afueras de París, no era yo era pues un trabajadorcillo en una empresa que estaba en la Defense, en las afueras de París, y yo vivía en el centro, ¿no? En los años 90, y me acuerdo que yo era un tío que llegaba muy puntual siempre, ¿no? Un tío que llegaba pues a las 7 de la mañana estaba allí, yo me levanto muy temprano, y de repente un día, después de un año de llegar allí siempre muy pronto, pues empecé a llegar tarde, ¿no? A las 9, a las 10, a las 11, cada vez más tarde. Y entonces mi jefe me dijo que, oye, Marc, ¿a ti qué te pasa? Tío tan puntual como tú, tan eficiente, y ahora pues llegas todos los días tarde y entonces tenemos que cambiarlo, me tienes que decir el qué pasa. Y digo, hombre, que estamos en crisis, una crisis tremenda. A finales de los 90 en Francia la cosa pintaba muy mal, ¿no? Y yo me había enterado y yo veía que todo estaba muy mal, y yo digo, es que estamos en crisis y yo no puedo llegar antes. Y dice, ¿pero qué tendrá que ver la crisis con que tú llegues tarde? Y digo, pues tú sabes que yo vivo en el centro y para venir aquí venía con mi coche siempre y en media hora me plantaba aquí y ningún problema. Pero ahora, como hay crisis, mi coche lo dejo aparcado, vengo en transporte público, eso tiene una serie de transbordos, tardo casi 2 horas, porque no quiero gastar gasolina, porque no quiero gastar parking, porque no quiero gastar en reparaciones del coche. Y el tío se me quedó así, se me quedó grabado. Y además me ha servido en la vida y me dijo, menudo error más grande estás cometiendo. Digo, ¿por qué? Dice, porque es ahora cuando todo el mundo piensa igual que tú. Todo el mundo está pensando en levantar el pie del acelerador, de ir con mucho cuidado, de no hacer casi nada, porque como viene una crisis,
y dice, es el momento de que aceleres un poco más, que te formes más, que llegues antes que tus compañeros, que apuestes por ti, que estarás apostando por la empresa, pero sobre todo estarás pasando a la siguiente etapa. Cuando haya pasado todo esto, tú tendrás más formación, más conocimiento, más reconocimiento, y eso es lo que animo a todo el mundo que esté viendo ahora esta humilde entrevista que nos hemos estado haciendo el uno al otro, ¿no? Pero que aceleren, que independientemente de que se vaya con cuidado desde el punto de vista económico, en la formación personal, en la conquista personal de lo que se puede hacer en estos tiempos difíciles, es el de, oye, apostar un poco más porque hay muchos que se van a quedar rezagados. Sí, frente a la adversidad siempre venirse arriba. Los chinos un puntillo. Sí, los chinos cuando dicen crisis dicen que también es momentos de oportunidades. Hay versiones, ¿eh? De eso. Sí, hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Yo me quedo con esa, va, venga, esa nos va bien. La más optimista para acabar optimistas, Marc. Exacto, si no, vamos a tener a la claro gente que sí. Claro que sí. Siempre hay que intentar buscar la parte positiva de, bueno, pues en esta situación que vivimos, que es verdad que hemos vivido muy bien durante mucho tiempo, pero ahora estamos en lo que estamos. De todos modos, canales como el tuyo, como el mío, como el de otros pues analistas que hay por ahí, que algunos nos dicen, no, es que sois pesimistas, o que en términos generales no es así. O sea, a ver, yo defino a los pesimistas como gente con la que es mejor no estar. Yo prefiero un pesimista, es alguien a quien no le puedes proponer nada porque todo le parece mal y porque todo va a ir mal. Ese no, yo no soy de esos. Pero un optimista de así porque sí, tampoco. Sí. O sea, un optimista que no tiene un solo dato y que todo lo hace porque sí, eso es un iluso, ¿no? De toda la vida. Sí, pero una persona que lo que hace es un análisis de la situación, a pesar de ser muy mala, y ponerla sobre la mesa y luego a ver qué podemos hacer con ello, eso es realista. Yo le llamo solucionista, ¿no? Porque es la manera de encontrarle soluciones a los problemas y eso es lo que, vamos, que tú y yo hacemos, ¿no? Que es invitar a la gente a que analice la realidad y darle todos los datos posibles para que luego tomen sus conclusiones. Y si pueden ser, pues, si pueden ser optimistas, pues mejor. Sí, sí. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Te imaginas que ya te digo que no? Digo, no, eso es lo que nosotros hacemos, empezamos a hablar mal del uno del otro. Bueno, en los comentarios, que se lía ahí. Exacto. Claro que sí. Bueno, Marc lo hace en su canal de YouTube. Voy a dejar también el enlace en los comentarios, de verdad, para que puedan seguir si alguno todavía no lo sigue, porque explica todas estas cosas con vídeos que la verdad es que están fenomenal. Te doy mi enhorabuena. Gracias. Aquí, muchas gracias. Tanto es privado, pero ahora también en público. Que sigas así, que estás teniendo un éxito tremendo y que de verdad que se agradece mucho. No es fácil encontrar gente que explique las cosas como tú las expliques y que los pueda entender todo el mundo. Entonces es importante hacer esa radiografía de la situación. No es ni pesimista ni nada. Es, oiga, esto es lo que hay, esto es por lo que pasa y esto es lo que deberíamos hacer. Yo empecé el blog con B, es decir, a escribir, hace muchos años, y lo empecé porque mi madre quería que le aclarase algunos temas económicos, ¿no? Y me llamaba porque estaba ahí las cosas le venía la prima de riesgo, no sé qué, y me decía, ¿pero qué es eso? La inflación. Entonces empecé a escribirlo en una especie de, bueno, en un blog, pero que yo pensaba que solo lo veía ella. Le digo, conéctate aquí, mamá, y lo vas leyendo, ¿no? Y al cabo de, no sé, de un mes, un día de repente empiezo a recibir correos de gente que está ahí opinando y luego el diario El Mundo publicó no sé qué y de repente me encontré que todo el mundo estaba leyendo eso, ¿no? Pues en la sintonía es la misma, es decir, yo intento comunicar lo que después de investigar y de buscar los enlaces y las relaciones de todo, de una manera que hay temas que son complicados de explicar, pero de una manera que lo pueda entender mi madre. Y ya está. O sea, y a partir de ahí, pues cada vez que lo complico un poco más, le digo, prepárate, mamá, que viene una cosa más complicada. Bueno, pues lo estás haciendo no solo para tu madre, sino para cientos de miles de personas que te siguen y que te ven. Así que, oye, Marc, muchísimas gracias por haber sacado un ratito para estar aquí. Ha sido un auténtico placer. Y nada, repetiremos cuando las noticias vayan mejorando. Sí, claro que sí. Para volver a analizar la situación. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Además, como tengo muy poco tiempo, casi nunca puedo aceptar estas cosas y en este caso me ha gustado mucho que sea contigo. Claro. Muchísimas gracias, Marc. Un placer. Un abrazo. Chao a todos. Esto nos contó Marc Vidal, un auténtico crack. Les recomiendo que lo sigan si no lo hacen, porque en cierta medida explica todo lo que nos preocupa, lo hace de forma sencilla y además, lo más complicado es que no hace falta que sea alguien experto en economía para comprender el porqué de las cosas. Así que vamos a dejar su canal en la descripción del vídeo para que puedan seguirlo. Y vamos ya con las preguntas de los miembros del canal de YouTube, suscriptores de iVoox y patronos. Los patronos preguntan. Hola, Jano. ¿Podrías explicar por qué la opción que baraja Ucrania o que le pide a la OTAN de
excluir a Rusia del espacio aéreo supondría una guerra prácticamente directa, porque lo cierto es que muchos periodistas lo nombran pero no explican el por qué. Y aparentemente esto ya ocurrió en Siria o en Libia y tuvo consecuencias fatales. Gracias. Principalmente se debe a que esa exclusión del espacio aéreo, que evidentemente reclama Ucrania, supondría que Rusia ya no podría bombardear las ciudades que está bombardeando en Ucrania. Pero aquí está el problema. ¿Quién permite que esa zona, que esos aviones rusos, no sobrevuelen esa zona y no puedan bombardear? Eso lo debería hacer la OTAN. Entonces, de facto, estamos hablando de que o bien aviones o bien otro tipo de armamento de la OTAN, que son los que deberían supervisar que no hay una violación por parte de los aviones rusos de ese espacio aéreo, deberían atacar a los aviones que lo incumplen. De facto, por eso supondría, no sabemos si la Tercera Guerra Mundial, pero muy presumiblemente sí, o un conflicto directo entre Europa y Rusia. Es decir, un absoluto desastre. Por eso la OTAN, desde un primer momento, ha decidido que eso no lo iba a hacer, porque es que directamente es una declaración de guerra. Y algunos podrán decir, bueno, pero la OTAN o los países europeos están mandando armamento a Ucrania. Una cosa es mandar armamento a los civiles, para igual el ejército ucraniano, y que sea el ejército ucraniano, digamos, el que dispara a los rusos, y otra cosa es que sean los propios países europeos. Entonces, es por ello por lo que ese espacio aéreo en ningún momento ha querido aceptar esa propuesta por parte de Ucrania, la OTAN, porque supondría, desde luego, el caos más absoluto. Y ya es lo que nos faltaría. Así que esa es la razón. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano, ¿qué tal? Muchas gracias por tu programa. Mira, te quiero contar un poco mi caso y de mi mujer personal. Somos ciudadanos españoles viviendo en Estados Unidos. Nosotros no nos hemos puesto el pinchazo. Y entonces, pues mira, nada más que intento de alguna manera utilizar tu programa para ver si de alguna manera podemos darle eco a esto de alguna forma, porque los ciudadanos, como no somos nosotros legales con visado de trabajo en Estados Unidos, españoles, si no tenemos el pinchazo no podemos viajar a España, no podemos volver a entrar en el país, teniendo visa y siendo totalmente trabajadores legales, dignos, honrados, haciendo aquí nuestra vida. Llevamos ya aquí 5 años. Entonces nuestro problema es que llevamos ya 2 años sin poder ir a España. Podemos entrar a España, creo, la verdad es que ni me preocupa porque pienso que lo lógico es que yo pueda entrar a España como español que soy, pero nuestro problema es que no podemos volver a Estados Unidos. Entonces es muy difícil contactar con más gente en nuestro caso, porque en redes sociales cada vez que haces este tipo de preguntas te bloquean. En grupos de Facebook de españoles en Estados Unidos los administradores no nos publican, porque siempre pienso, bueno, si nos juntamos muchos españoles o muchos extranjeros en nuestra situación en Estados Unidos, podremos darle voz a esta situación. Y es prácticamente imposible contactar con nadie, porque ya te digo, cualquier comentario en Facebook, cualquier pregunta, te la quitan, te la bloquean y entonces es muy difícil darle voz. Yo creo que somos una minoría, pero debemos de ser bastantes los extranjeros trabajando en Estados Unidos que tenemos este problema. Entonces, pues simplemente era por ver si en alguno de tus programas haces algún comentario. Si yo sé que lo dices y te agradezco todo lo que estás haciendo por gente como nosotros, pero quizás particularmente este caso, pues no sé si se le está dando la importancia que creo que tiene, que prácticamente nosotros no tenemos ya libertad. Si por una circunstancia extrema, fallecimiento, accidente, yo tuviese que ir a España mañana y tuviese que irme, automáticamente no puedo volver a entrar al país, con lo cual pierdo mi trabajo, en fin, todo lo que tengo en Estados Unidos ahora mismo. Y después de 5 años, pues imagínate todo lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces la situación a mí me parece grave y gracias a Dios no está ocurriendo nada, no tenemos necesidad inminente de ir, más que la emocional, pero simplemente ver si tú, desde tu programa, puedes darnos un poquillo de eco, puedes ayudarnos un poco, ¿vale? Y disculpa por el pedazo de largo mensaje. Un abrazo y muchas gracias por tu labor. Pues gracias a usted por colaborar con este programa. Yo le cedo humildemente este podcast, pero lamentablemente en esta situación, no, ni yo, ni aunque hiciésemos una campaña con más personas,
esto trasciende mucho más y es algo que es realmente injusto. Yo, de hecho, conozco gente que está en la misma situación que usted y que, además de Australia, que tuvieron que vacunarse para poder venir a ver a su familia las pasadas Navidades. Bueno, realmente es algo tremendamente injusto, es indefendible y, sobre todo, a mí me da la sensación de que, como ha empezado la guerra y ya del COVID no se habla, se han quedado estas restricciones y ya se nos ha olvidado. Es decir, hemos aceptado que ya es lo normal. Y es algo que a mí me preocupa bastante, porque al final dices, bueno, ya sabemos muchísimas cosas, ya sabemos que este tipo de restricciones de una persona vacunada o vacunada pueda viajar, aparte de ser tremendamente injustos, que además no sirve para nada. Entonces, por lo tanto, ¿por qué no se eliminan? Es la gran pregunta que, desgraciadamente, todavía sigue vigente ese tipo de restricciones, y es la injusticia de lo que hemos vivido con esta pandemia y, sobre todo, las medidas políticas liberticidas que se han aprobado. Es verdad que en Estados Unidos, y algunos dicen, no, pero no es obligatorio en Estados Unidos vacunarse. Sí, claro, no es obligatorio, pero existen coacciones, del mismo modo que han existido aquí en España, para que la gente se vacune. Dicen, no, yo no te obligo, ahora sí, renuncia a vivir y pierde tu estatus de ciudadano. Hombre, eso no es obligar de forma directa, pero desde luego es una coacción total y absoluta para que acabe uno vacunándose. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que se ha obligado a vacunarse a las personas que trabajaban en el ámbito sanitario. Muchos de ellos han perdido su puesto de trabajo, y ya lo comentamos en anteriores podcasts, casos de esos enfermeros que, la parte dura de la pandemia, se jugaron la vida cuando no había ningún tipo de información, casi ni protección, y ahora han perdido su puesto de trabajo. De héroes a villanos en cuestión de meses. Esa es la realidad de Estados Unidos y también, desgraciadamente, de muchos países occidentales. Por eso digo que cuando algunos se dan golpecitos en el pecho sobre la libertad y dando lecciones de moral, bueno, muchas veces hay que mirarse y criticar no solo lo que hacen fuera, sino también lo que hacemos nosotros, porque realmente no estamos para dar lecciones a nadie. Voy a leer ahora preguntas escritas. La primera de ellas tiene que ver, me la hace Iciar, sobre la reconciliación de Villanueva, Fernando Díaz Villanueva y Juan Ramón Rayo. Me dice, hola Jano, me gustaría si nos pudieras contar más, entre comillas, cotilleo, de cómo fue la reconciliación entre Villanueva y Rayo. Menudo geoestratega estás hecho. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, como saben, el pasado miércoles fue el homenaje a Antonio Escotado. La familia tuvo a bien invitarme al homenaje y también que hiciese un pequeño discurso en honor a Antonio Escotado. Yo acepté encantadísimo, siempre me han tratado súper bien. La familia de Antonio es como él, desprenden calidez y humanidad, y la verdad es que yo lo hice encantado. Por supuesto que fui, di el discurso, y también estaba Fernando Díaz Villanueva, que iba a dar el discurso. Vino Juan Ramón Rayo, también estaba Daniel Lacalle, estaban Jorge Drexler, estaba también Albert Rivera, también está por allí, Girauta, Coto Matamoros, luego vino también Sergio, conocido como un tío blancoetero, en fin, que habíamos María Blanco también, pues gente de la órbita liberal. Entonces, como saben, yo he intentado desde hace tiempo, porque yo tengo muchísimo cariño tanto a Fer como a Juan. Yo he conocido muchísima gente desde que, cuando uno empieza en este mundillo, conoce a muchísima gente. Pero siempre les digo, y es verdad, que conocer gente que merezca la pena es muy, muy poquita. Porque hay muchas veces, cuando conoces a alguien, yo además soy bastante cauto y desconfiado. Y cuando conozco a alguien, siempre al principio es como, bueno, a ver por dónde sale, ¿no? Porque luego pues, viene que está zumbado, o que es un interesado, o es un mentiroso, es un embustero. Hay mucho fantoche metido en todo esto. Y luego hay mucho envidioso, en fin, muchas personas indeseables. Y realmente cuando, por ejemplo, yo conocí a Fer, nada más conocernos ya nos llevamos súper bien. Luego con el tiempo todavía nuestra relación fue mejor, y a Fer lo considero como amigo. Ya no es como un conocido del mundillo, sino amigo de verdad, y yo la palabra amigo la uso para muy pocas personas. Y la verdad es que a mí me dolía que ellos estuviesen enfadados por una cuestión que pasó en el pasado, que da igual, eso ya pasó. Entonces yo hablé con ellos por separado para ver si podíamos conseguir esa reconciliación, ¿no? Pero son personas con un grandísimo corazón, pero también tienen su orgullo. Y entonces sí que había voluntad, o sea, ninguno me dijo, no, imposible, sino que sí que había voluntad, pero claro, ninguno iba a llamar al otro. Y esto pues hacía que era muy complicado
que de alguna manera pudiesen estar juntos. Pero sí que había voluntad por las partes porque son dos muy buenas personas. Y no se crean que hay muy buenas personas. Y cuando digo buenas personas me refiero de buen corazón, como era Antonio Escotado. Entonces, bueno, estábamos en esta es la parte del cotilleo. Vamos a tener que abrir una sección del programa para abordar estos asuntos. Entonces estábamos en el homenaje y después del homenaje, después de las charlas, que espero que el homenaje lo suban entero porque estuvo súper bien, la verdad. Fue muy bonito, muy emotivo, salió todo genial. Entonces después había como una especie de cóctel y había pues para picar algo, cerveza, vino. Y entonces estábamos en la misma sala y bueno, yo estaba con Fer, subimos y estaba Juan al fondo. Entonces yo fui a saludar a Juan y por cuestiones de espacio cada vez estaban más cerquita. Entonces yo pensé, bueno, esto tiene que ser el momento. O sea, si ya no es ahora, ¿cuándo va a ser? En el homenaje, además, de Antonio Escotado, que tanto admiraba tanto Juan como Fernando, como yo mismo, ¿no? Entonces Fernando, que ya saben que siempre va con el bicho este que graba sus cosas, él lo llevó, por supuesto, al homenaje. Entonces se puso a grabar y yo en ese momento estaba hablando justo con Juan. O sea, yo estaba aquí, Juan estaba a mi izquierda, Fernando venía así. Y entonces ya están pegados y Juan le dijo, ¿qué tal, Fernando? Entonces ahí ya fue como, aproveché, ¿no? Dije, ya está, Juan ha roto el hielo. Fernando vino buscándolo, había intención por las partes, porque son dos personas con un gran corazón. Es que ese es el punto, son buenas personas. Y que no esconden, que no les pega este rollo, ni son gente interesada, ni envidiosa, ni, en fin, que de verdad que merecen la pena. Son personas que merecen la pena y hay muy poquitas en este mundillo que muchas veces cuando lo comparan con la política es un mundo indeseable. Este también, ¿eh? No se crean que no. Es la cantidad de mamarrachos que hay. Y entonces, bueno, con Fernando ya y Juan, dijo, venga, va a hacer las paces por Antonio, tal, no sé cuántos. Ya estuvieron hablando, comentaron sus cosillas, se pidieron mutuamente disculpas por si se habían atacado uno al otro en su momento. Y a partir de ahí, pues así fue la reconciliación. A mí la verdad es que me alegró muchísimo y además lo digo con total sinceridad. Para mí es una enorme noticia porque les tengo un montón de aprecio y de cariño a los dos. Y me sabía fatal, y sobre todo es estar en una situación muy complicada cuando eres amigo de ambos, pues que ellos se lleven mal. Porque además es que merecen la pena, porque si me dijese, no, es que uno de ellos es que es un mamarracho que no merece la pena, un cretino, pues dices, eso me da igual. Pero es que no es el caso. Entonces, bueno, así fue como sucedieron los hechos, había voluntad por las partes, y un poco fue, pues, ya que estaba yo, que soy amigo de ambos, y justo estaba ahí, dije, bueno, pues ahora ya con Antonio, por Antonio tenéis que hablar, estuvieron hablando, y luego enseguida yo les hice una foto, les dije, daros un abrazo, les hice una foto, la subí a Twitter y dije, ya está, esto ya está publicado, ahora ya nos podéis, ya no hay marcha atrás. Y luego, bueno, aún así, luego Fer también lo grabó, otro abrazo que se dieron, y la verdad es que muy contento y sobre todo, ya no solo por ellos, que personalmente está genial que vuelvan a estar juntos y supongo con el tiempo ojalá que vuelvan a recuperar la relación que tuvieron, sino también mirándolo desde una perspectiva, me parece que en España no sobra gente talentosa y no sobra gente que de verdad defienda la libertad y que sean libres de pensamiento y que no vayan con dobleces ni con intereses. Y tanto Juan como Fernando son gente así. Y que estén unidos es muy importante, lo digo en serio, más allá a nivel personal. Entonces, para mí la verdad es que fue una alegría que además justo el día del homenaje a Antonio Escotado, en fin, fue como el sumón. Por cierto, el breve discurso que yo di lo subí al canal, lo tienen ahí al final del vídeo aparecerá, pero bueno, pues si quieren buscarlo, un breve discurso en honor a Antonio Escotado. Otra pregunta, en este caso nos la hace Vanessa, que me pregunta, hola Jano, me gustaría saber si estás a favor de la huelga de transportistas. Muchísimas gracias, un saludo. Sí, estoy a favor, creo que están en su derecho y que siempre una huelga no me parece mal. Sobre todo además cuando el caso de los transportistas en España, que no es un problema, ahora se ha agravado todo, pero es un problema que ya venía de antes. Es que ese es el problema de España, que muchos problemas vienen heredados y ahora se están agravando, entre otras cuestiones, por la nefasta gestión del gobierno. Los transportistas lo que denuncian, y es verdad, es que pierden más dinero. Si encienden el camión, que se lo tienen parado. Y esto es una realidad. Entonces, a mí me parece bien, por supuesto, que protesten y que pidan una solución. Ahora, si me preguntas qué te parece la solución que ellos proponen, yo creo que se comete el error que cometen todos los gremios
y en realidad todos los sectores, ¿no? Y es siempre pedir que sea el Estado el que lo solucione. Yo estuve leyendo las propuestas que solicitaban. Y claro, lo que están solicitando es que ese Estado, que es el que te ha llevado sus políticas a la situación en la que estás, sea el que te lo solucione. Entonces, a mí solicitar privilegios, que es como pasaba antiguamente con los gremios, al final lo que provoca es que todos los gremios quieran formar parte de los privilegios y que a través de la ley se le blinden esos privilegios que perjudiquen a otras personas. Entonces, a mí me parece que esto es un error, que no es solo el caso de los transportistas, sino todos en general, que siempre es que venga el Estado a solucionarlo. En vez de decir, oiga, yo lo que quiero es que me dejen trabajar, pero lo que deberías luchar es porque ese Estado, que por ejemplo, en cuanto al combustible se refiere, pagas una cantidad de impuestos, que hemos comentado con Mar Vidal, requete impuestado, término que me ha parecido maravilloso, lucha contra eso. Ya sé que no es el único problema, pero lucha contra las tasas que tienes. Es decir, solicita que el Estado te deje en paz y que tú puedas trabajar. Si lo que estás solicitando son privilegios, al final vendrá otro gremio que lo solicitará. Y al final todos los gremios dirán, oye, yo también quiero tener esos privilegios. Entonces, ahí es la parte en la que no estoy de acuerdo, en las soluciones que proponen. Estoy completamente, y es que no se trata de estar de acuerdo, es que es una evidencia. O sea, lo están pasando fatal y han sido maltratados. Pero no pidan que el que te ha maltratado sea ahora el que te salve. Te puede poner un parche, pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces, eso es una cuestión que no pasa solo con los transportistas, sino que pasa en general con todas las asociaciones, gremios, sectores que buscan en el problema la solución. La solución es que el Estado te diga, vale, va, pues ahora te voy a pagar tanto dinero. No, no. La cuestión es que usted diga, déjeme trabajar y déjeme funcionar al margen de estas imposiciones estúpidas y absurdas que me estás planteando constantemente. El mundo rural no es la única razón, pero la cuestión eco-friendly le ha hecho un daño terrible, terrible. Y me decir, abandonen esta senda que es completamente contraria al desarrollo del país y que va en contra de las necesidades básicas, pero claro, estas leyes las aprueba el urbanita, el que no ha pisado un campo en su vida. Entonces él desprecia la realidad. Y los que sí que viven en la realidad son los del mundo rural, que saben perfectamente lo que les cuesta cada cosa. Y saben perfectamente el trabajo que les lleva. Pero en vez de luchar contra eso, no puede decir que el Estado venga y que me subvencione esta parte para así yo tener un privilegio que luego otro gremio, evidentemente, irá a yo también, que forma parte del club. Entonces, bueno, esa es la segunda parte en la que no estaría tan de acuerdo. La última pregunta, no sé qué me la hacen porque pone una H solamente en el mensaje, y es, hola Jano, escuché la entrevista que le hiciste a María Blanco y ella hablaba de no votar como un mecanismo para no ser cómplice. ¿Qué te parece esta opción? Muchas gracias. Bueno, esto lo he dicho en muchas ocasiones. Bueno, para empezar, María Blanco no votaba hasta las elecciones de la Comunidad de Madrid, que votó, como muchísima gente, que muchas veces se vota, y el caso de las elecciones de la Comunidad de Madrid es un ejemplo clarísimo. Si me dices votar o no votar, pues es que depende. En Madrid, por ejemplo, las pasadas elecciones, ¿qué es lo que estaba en juego? Si gobernaba Ayuso o gobernaba Ciudadanos. Vamos a poner que ese fuese la posibilidad. Pues más o menos te da igual, que votes o no votes, bueno, no va a haber grandes cambios. Pero es que lo que estaba en juego era que de facto tuvieses el pasaporte COVID, que aquí no lo hemos tenido, que se cerrasen los pequeños comercios, los bares, los restaurantes, en pro de las multinacionales, una subida masiva de impuestos, no una bajada, y de facto la Comunidad de Madrid ha eliminado todos los impuestos autonómicos. Eso es lo que estaba en juego, diferencias sustanciales. Entonces es evidente que en esas elecciones, claro que votas. Votas no por ser cómplice de nada, es un razonamiento estúpido, sino que votas en defensa propia. Es decir, oiga, yo no quiero que al pequeño comercio lo hundan. Y el que tiene un bar, evidentemente vota al que le va a proteger, no al que le va a cerrar el bar y lo va a arruinar. Eso no es ser cómplice de nada, eso es simplemente defensa propia. Votas al que no te va a subir los impuestos, al que no te va a imponer un pasaporte COVID que te va a obligar a vacunarte si quieres hacer vida normal. Es que, claro, aquí en Madrid hemos vivido una excepción en toda la pandemia. Mientras en el resto de comunidades autónomas había auténticas aberraciones aprobadas, aquí no. Aquí nunca se le ha preguntado a nadie si estaba o no estaba vacunado. Jamás, nunca, en ningún sitio. Tú entrabas a un sitio y, como debe ser, no sabías si la gente estaba vacunada o no lo estaba. Mientras que cuando entrabas en otras comunidades autónomas lo sabías. Un disparate. Entonces, sobre votar o no votar, pues depende. Depende de qué es lo que está en juego. Hay elecciones que no. Si dices, no, es que yo vivo en un pueblo de 1000 habitantes.
pues no va a haber gran diferencia si gobierna uno u otro. Incluso a lo mejor, en un momento dado, votar al del Partido Comunista es beneficioso para el pueblo, porque se preocupa por el pueblo. Si muchas veces, sobre todo en las votaciones, cuando son municipios pequeños, no es tanto las siglas ni la ideología, sino es el día a día lo que se ve. Ahora, otra cosa es cuando hablamos de Madrid o hablamos de España, pues depende de lo que esté en juego. Si me dices, no, la posibilidad de que en las próximas elecciones nacionales esté Sánchez o no esté, hombre, es una diferencia sustancial. ¿Eso implica que el que vaya a venir va a hacer todo lo que nos gusta? Pues no, claro que no. Pero es que así es la política. Y ni aquí ni en ninguna parte ocurre eso. Es así, o sea, es la realidad. Y siempre lo he explicado 1000 veces, no vamos a repetir. Y bueno, ahí está mi último libro, que los cambios se dan de abajo arriba, no de arriba abajo. O sea, que nadie espere que los cambios van a ir porque has votado a un partido determinado. De hecho, ¿por qué existe una figura que en el caso de Madrid estaba en contra del pasaporte COVID? Porque la población, y aquí el sentimiento, el espíritu de Madrid, es estar en contra de esa aberración. Es estar en contra del cierre de bares, es estar en contra de que se perjudica al pequeño comercio, es estar en contra de la subida impositiva para ahuyentar la inversión y para castigar el bolsillo de los madrileños, porque ese es el espíritu que hay en la mayoría de la población. Entonces, evidentemente, quien mejor refleja ese espíritu es, en este caso, Isabel Díaz Ayuso. Pero simplemente lo que hace es, digamos, es el vaso comunicante de la población. Y así es como se dan los cambios. No se dan porque de repente va a ganar unas elecciones o las va a ganar otro, o uno va a escribir en una ley no sé qué y ya se va a cumplir. No, no es así. El que le diga eso les miente, porque no es verdad. Entonces, bueno, sobre votar o no votar, pues depende. Depende de lo que esté en juego, depende, en este caso, de la Comunidad de Madrid. He ido a lo básico, a lo fundamental y a lo trascendental, a lo principal, pero luego hay otras muchas cuestiones en juego. Porque también el hecho, por ejemplo, de eliminar los impuestos autonómicos, más allá de que en la recaudación, desgraciadamente, ya saben que yo soy partidario de que las comunidades autónomas deberían tener la capacidad de recaudación, son muy poquitos los impuestos autonómicos y la cantidad que se recauda, pero es un mensaje muy claro. Es decir, aquí si usted viene a invertir, le vamos a tratar bien. No vamos a intentar robarle, que es lo que hacen otras comunidades autónomas. Entonces hay muchas otras cosas de fondo, pero simplemente con las básicas, por supuesto que sí. Y si me dices, ¿te arrepientes? No. ¿Hay cosas que ha hecho que no me gustan? Pues claro que hay cosas que no me gustan. Y sé que va a haber más cosas que no me van a gustar. Pero es que hay mucha gente que confunde votar con que ya eres, vamos, poco menos que afiliado militante y que vas a todos los mítines. No. Pues votas a uno, te decepcionan, votas a otro. En el momento en el que sean las elecciones decides una cosa u otra. Siempre, pues según qué es lo que consideras que es mejor, repito, en defensa propia. La opción menos mala. Si nunca va a haber un partido político que te va a solucionar la vida. Nunca. Nunca. Y repito, los cambios vienen de abajo arriba, no de arriba abajo. Son los que están, generalmente estos son los filósofos, ¿no? Y académicos que muchas veces viven en su realidad paralela, no conocen la realidad. Y eso, por ejemplo, es una cosa que Escotado no lo hacía. Escotado conocía la realidad y por eso no se puso a escribir del mundo debe ser así. Porque él conocía la realidad. Sabía que muchas cosas eran variables y que no nos podías controlar porque estaba escrito en un documento oficial. Eso lo cree, pues bueno, también es un toque de egolatría, pero lo cree el que vive ajeno al mundo. Utopías hay muchas, sí, pero son eso, utopías. En fin, vamos a dejar ya el podcast. Hasta aquí ha llegado esta nueva entrega. Les diré nuevas fechas porque seguramente el 3 de mayo estaré en Barcelona presentando el libro con Fernando Díaz Villanueva. Vamos a hacer como un pequeño dúo. Yo voy a presentar el suyo, él va a presentar el mío, pero lo haremos conjuntamente. Todavía no está 100% cerrado, pero ya más o menos tenemos fecha. Sevilla, que también es una parada próxima, todavía no lo sé. Nuevas ciudades que vayan surgiendo. En cuanto me dé la información la editorial y esté confirmada al 100%, lo publicaré como siempre en redes sociales. Así que bueno, ya les iré informando para que nos podamos conocer en persona, charlar un ratito y sobre todo, pues bueno, firmar el libro de los que lo hayan tenido, tanto este como los anteriores, con mucho cariño. Así que nada, vamos a despedir ya el podcast. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.